Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que se conectan con nosotros, hermanos de nuestra congregación, Avivamiento Fuente de Vida, familiares, amigos y todas aquellas personas que en diferentes lugares del mundo han decidido conectarse con nosotros y recibir la palabra de Dios. Les bendecimos en esta mañana. Voy a comenzar una serie sobre la oración. eh, y hoy es la primera, el poder de la oración, es como le he titulado. Y todo comenzó cuando los discípulos vieron al Señor orar. Al verlo orar, le pidieron, le dijeron al Señor, por favor, enséñanos a orar. Y él Mateo 7:7, quiero leerlo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, aquí hay, perdón, tres niveles en la oración: pedir, llamar, pedir, buscar y llamar o golpear. La Biblia dice también que Jesús les dijo que había sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. Entonces vamos a ver estos tres niveles de la oración. El primero es el de pedir, son los niños. Cuando hablamos de niños no nos referimos a físicamente o la edad, sino son las personas que están comenzando en las cosas de Dios. Pueden ser adultos, pueden ser ancianos, pero que recién están comenzando a buscar de Dios. Entonces, estos son los niños espirituales. ¿Y qué es lo que hace un niño cuando nace? Lo que hace es pedir. Cuando todavía no sabe cómo hablar, él pide llorando. Tiene hambre, llora; tiene frío, llora; está sucio el pañal, llora; tiene sueño, llora. La manera de comunicarse. Inclusive uno como padre empieza a reconocer cuando ese tipo de llanto, ¿qué significa? Eso pasa con el tiempo, con la práctica. Pero el que pide, los niños son los que piden, después ya empiezan a hablar y piden las cosas. Y ese es el primer nivel en la oración, cuando nosotros le pedimos al Señor. Y eso es bueno pedir, porque Él se glorifica respondiendo nuestras peticiones, aunque tenemos que recordar que hay cosas que no es el momento, no es el tiempo o no son convenientes para nosotros, y aunque las estamos pidiendo con fe, si no es el tiempo, si no conviene, puede ser que no las recibamos. El segundo nivel es el de los jóvenes espirituales. Estos son los que buscan. Cuando uno entra en esa etapa de la juventud, lo que le llamamos pubertad o teenagers, de los 10 a los 19, en esa etapa el joven está descubriendo, buscando. Y esta es la etapa espiritual donde comenzamos a buscar de Dios, no solamente a pedirle, sino que queremos conocerlo un poco más, queremos entender cómo funciona Dios, y esta es la etapa de la búsqueda. Pero hay una tercera etapa, y es esa de golpear. ¿Cómo golpear? Lo leímos: el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Cuando habla de llamar, es el que golpea a la puerta. Estos son los creyentes adultos, que ya han pasado por estas etapas, pidieron y recibieron, empezaron a buscar y empezaron a encontrar, pero ahora ya están maduros espiritualmente y ahora usan su fe para golpear puertas cerradas. Mateo 11:12 dice: desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Y aquí habla entonces ya de las personas que son violentas espiritualmente, o sea que ya conocen cómo funciona el reino de los cielos, conocen la palabra y entonces ejercen la fe golpeando esas puertas cerradas, ordenando en el nombre de Cristo, usando el nombre del Señor con esa autoridad que se nos ha dado. Eh, Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Estas personas maduras ya reconocen el poder de Dios en su vida, escuchan la voz de Dios, entienden al Señor y por eso pueden usar la autoridad que Dios les ha dado de una manera más poderosa, más eficaz. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este Jeremías está hablando de buscar, de clamar al Señor, pero en ese clamor de la búsqueda de Dios, a través de la oración se van a revelar y se van a descubrir cosas en nuestra vida. De manera que hoy es el comienzo de esta serie sobre la oración. Empezamos con estos tres niveles de la oración. Primero, el que pide. Segundo, el que busca. Tercero, el que golpea. ¿En qué nivel estás tú? No sé, todos tenemos o ejercemos diferentes niveles o a veces en algunas áreas estamos pidiendo, en otras áreas estamos buscando y tal vez en otras áreas ya estamos más maduros y estamos golpeando esas puertas cerradas. Hoy le pido al Señor que seas enriquecido con esta palabra de la oración y que no desmayes en tu oración. Recuerda que todo se sostiene por la palabra de Dios. Cristo es la palabra que se hizo carne y nosotros necesitamos aprender a orar y a dirigirnos a nuestro Dios, no de acuerdo a nuestros pensamientos, sentimientos o emociones, sino más bien de acuerdo a su idioma, que es la palabra de Dios. Señor entiende y se mueve por la fe nuestra, se mueve por la palabra, porque para Dios dice que no hay nada imposible. Sin embargo, hay cosas que son imposibles para Dios porque están en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo así que hay cosas imposibles para Dios si para Dios es imposible mentir? Él no puede mentir. Dios no cambia. Es el mismo por los siglos de los siglos. Dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse o para mentir. Entonces es imposible que Dios mienta. Por eso cuando nosotros nos adueñamos de la palabra, la creemos y actuamos en ella, es ahí donde Dios empieza a moverse de una manera sobrenatural, porque Él no miente y la palabra es la que sostiene todo. Sostente en la palabra. Busca al Señor en la oración, pero recuerda su idioma es la palabra del Señor. En esta mañana yo quiero bendecir tu vida, pedirle al Señor que se aumente el hambre por la palabra, por la oración, por congregarte. Sé que el enemigo ha querido sacarte, dejar que te dejes de congregar, te trae desánimo, empiezas a ver cosas que no te gustan para salir. El enemigo usa todo esto para sacarte de la congregación. No permitas que eso ocurra. Somos todos imperfectos y van a haber siempre errores en la congregación, pero como dice su palabra, el amor cubre multitud de pecados. El amor entre hermanos, el amor hacia Dios nos cubre y no seremos perfectos, pero sí necesitamos vivir en comunidad como ovejas del Señor, guiados por el Señor, guiados por su palabra, guiados por pastores y líderes que Dios nos pone para ayudarnos, para empoderarnos, para enseñarnos, para guiarnos en el camino del Señor. De manera que le pido a Dios que seas fortalecido en esta mañana en tu fe, seas fortalecido en la palabra, seas fortalecido en tus principios, en los principios de Dios,
que están fundamentados en tu vida. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo. Les deseo un grandioso y maravilloso día en el nombre de Jesucristo. Bendiciones a todos.